Agua para el sediento. Mateo 5 del 1 al 12. Intro. Toda persona en este mundo busca una verdad, una razón, un propósito. Busca de cierta forma ese algo que llene ese vacío que tiene dentro, ese sentimiento de nostalgia del tiempo perdido, cierto sentimiento de culpabilidad y dolor causado por algún daño que nos hicieron o que nosotros provocamos. Y han buscado y probado de todo antídoto o remedio, por así llamarle, y sin embargo no lo han logrado, porque el vacío y dolor aún siguen ahí. Y la mayoría de las veces nos sentimos secos espiritualmente y lejos de Dios. Jesús vio esa necesidad en la multitud que le seguía y pudo ver sus corazones abatidos y cansados. Entonces también vio la necesidad de enseñar a sus discípulos algunos estatutos del reino de Dios para que estos seguidores suyos pudieran entender los corazones de un pueblo afligido por el hombre y el pecado. Recordemos que en los tiempos de Jesús, el pueblo judío y no judío estaba bajo el imperio romano, quien los oprimía. Y a esto le agregamos la pobreza, la esclavitud, la desesperanza, la opresión de la religión y el fanatismo espiritual. La gente estaba con sed de justicia, de paz, de esperanza. Era un pueblo que buscaba llenar un vacío que solo Dios puede llenar. Y también lo puede hacer con nosotros. El título del mensaje es Agua para alguien sediento. Sin lugar a dudas, el agua es un elemento importante para la sobrevivencia del ser humano. Un gran porcentaje de nuestro cuerpo es líquido. Una persona difícilmente sobrevive sin agua. Deje de tomar agua en unas 5 horas en un día caluroso. Luego tome un vaso de agua fresca natural y verá el placer de tomar agua. Lo mismo es cuando estamos casi deshidratados por falta del agua espiritual, esa agua viva que Jesús promete. Estamos sedientos porque hemos estado tomando el remedio o medicina equivocada para nuestra alma. Jesucristo enseñó una lista de reglas específicas a seguir para poder entender a los sedientos y para poder hidratar nuestra alma todo el tiempo. Estas enseñanzas se llaman las bienaventuranzas y las encontramos en Mateo 5 del 1 al 12. Las bienaventuranzas. 1. En el capítulo 5, versículo 3 dice: Bienaventurados o felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. A. Pobres en espíritu es lo opuesto a la autosuficiencia. Se refiere a la profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual de sí mismo cuando estamos apartados de Dios. Es decir, estamos muertos espiritualmente, en nuestros delitos y pecados por haber puesto a Dios a un lado o ignorado sus estatutos. Esto nos lleva a la sabiduría de Dios y su misericordia, y es que cuando le desobedecemos a Él es fiel y justo para perdonarnos. Aún siendo culpables, nos perdona cuando ve la disposición de nuestro corazón para un arrepentimiento genuino. Ahí, mis hermanos, vemos la gracia de Dios, y no solo la vemos, sino que la experimentamos en nuestras propias vidas. También dice la Escritura que de ellos es el reino de Dios. Jesús nos enseña que el reino es un regalo de gracia para aquellos que perciben, entienden y aceptan su propia pobreza espiritual. En otras palabras, la arrogancia y autosuficiencia no aplica para pertenecer al reino de Dios. Solamente los corazones quebrantados y humildes son los merecedores de ese privilegio. 2. La segunda enseñanza que encontramos es en el versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. A. Cuando dice los que lloran, esto se refiere al lamento por el pecado, a la tristeza piadosa que produce el arrepentimiento que lleva a la salvación sin pesar alguno. En otras palabras, el llorar por una desgracia, una pérdida o llorar por las injusticias del mundo no quiere decir que por eso la persona será apta para el reino de Dios y ser consolada, sino que bienaventurados los que lloran y recibirán consolación son aquellos que sufren cuando pecan y su pecado los abruman con tristeza y culpabilidad. Lloran porque le fallaron a Dios, aun cuando no era la intención pecar, pero fallaron al Maestro, al Hijo de Dios, a nuestro Salvador. Es por eso que el arrepentimiento no puede ocurrir sin tristeza genuina por el pecado propio. No hay persona arrepentida sin que haya pasado un proceso de tristeza y culpabilidad. Es muy diferente en sentir cargo de conciencia a sentir arrepentimiento. 3. La tercera enseñanza dice: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Versículo 5. A. Los mansos. La mansedumbre es lo opuesto a estar fuera de control. No significa debilidad, sino un autocontrol supremo dado por el Espíritu Santo.
Es una actitud de humildad y amabilidad que se somete con paciencia a pesar de la ofensa, sin siquiera desear la venganza o retribución. Cualquier cristiano o cristiana que busca venganza o paga mal por mal está lejos de desarrollar ese don del Espíritu Santo. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, el buen árbol por sus frutos lo conoceréis. 4. La cuarta enseñanza dice en el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Lo opuesto a la autosuficiencia de los fariseos y los gobiernos de esos tiempos y de estos tiempos donde ellos proclaman que es bueno y que es malo para ellos. Siempre los gobiernos de todos los tiempos han puesto la justicia divina por debajo de la justicia terrenal. Nos imponen leyes que muchas de ellas van en contra de la justicia de Dios, y como pueblo de Dios tenemos una ordenanza que es la de someternos a los gobernantes terrenales, y así debe de ser, pero una cosa es respetar a los gobernantes y otra no apoyar leyes que vayan en contra de la palabra de Dios. Hambre y sed de justicia. También se refiere a todos aquellos que buscan la justicia de Dios por encima del establecimiento de una justicia propia. Es decir, ya de por sí, el ser humano busca su propia justicia por naturaleza y hace lo que bien le convenga sin importar lo que haga, y muchas veces protegidos por las mismas leyes de gobierno terrenal, lo que nos lleva muchas veces a la impotencia de poder hacer justicia por nuestra propia cuenta y tener que someternos a la justicia de Dios para que sea Él quien sea el juez. La quinta enseñanza en el versículo 5 nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La retribución es un hecho verdadero. Una persona cristiana que no muestra misericordia y compasión por los necesitados demuestra que nunca ha respondido a la gran misericordia de Dios, y como tal no ha sido redimida en su totalidad, porque la misericordia de Dios es uno de los regalos que Él nos ha dado por su gracia. B. Jesucristo es nuestro mejor ejemplo de la misericordia, y la podemos ver su misericordia entretejida en las sanaciones de enfermos, convivir con los republicanos, dar palabras de aliento a la gente oprimida, y así podríamos hacer una lista intensa de tantos ejemplos de misericordia. La pregunta es para nosotros, ¿estamos siendo misericordiosos? 6. La sexta enseñanza está en el versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Una persona no redimida por Jesucristo difícilmente tiene un corazón limpio, porque solamente el perdón de Dios puede redimir y transformar un corazón lleno de maldad. Y no estamos hablando de perfección, sino de santidad. Recordemos lo que dice Hebreos 12:14. Sin santidad nadie verá a Dios. B. Los cristianos debemos tomar muy en serio nuestra relación con Dios. Esta debe ser una relación orgánica, en otras palabras, una relación genuina, natural. Sin esta relación difícilmente podremos llegar a un nivel de santidad como Dios demanda. Séptima enseñanza, la encontramos en el versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. A esto no se refiere a que las personas que buscan o trabajan tratando de hacer la paz en el mundo serán llamados hijos de Dios. En este caso, activistas, embajadores o cualquier otra persona interesada en el bien común de algún país, sino que se refiere a algo más profundo. Se refiere a hacer la paz con el prójimo y con el enemigo. En Mateo 5:44-45 nos muestra ese tipo de pacificadores, a los que se refiere el versículo 9. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Esta enseñanza nos ilustra como hijos de Dios, que el amor de Dios se extiende también a sus enemigos. El amor de Dios se manifiesta en que bendice a todos indiscriminadamente. B. Un verdadero pacificador necesita tener al Espíritu Santo viviendo en él, para poder sentir amor por el prójimo y por el enemigo, y así ser un pacificador. 8. La octava enseñanza está en el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Un cristiano que es perseguido por su fe y por defender la justicia de Dios está padeciendo y sufriendo al igual que Jesús sufrió y soportó. Y esto es una verdad. Consiste en que el seguir la justicia de Dios trae persecución y sufrimiento. Pero hay algo que le sucede al cristiano perseguido. La presidencia de Dios está siempre con él de una forma especial para darle fortaleza y resistencia más allá de lo físico. También experimentará esa paz que solo Dios da, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Novena enseñanza está en el versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. El versículo 12 nos da la respuesta del por qué somos bienaventurados cuando sufrimos persecución. Dice que nuestro galardón o recompensa es grande y está en los cielos. Y Jesús menciona la persecución de los profetas como ejemplo. El hecho que el cristiano sabe que en un futuro tendrá su galardón en el cielo, esto le permite regocijarse en el presente, sin importar los sufrimientos cuán grandes sean estos. Conclusión. Estas enseñanzas que Jesús les dio a sus discípulos en ese tiempo de opresión, en todos los sentidos, ya sea por el pecado, la esclavitud,
sometimiento de gobiernos, la pobreza, la moral, también nos sirven a nosotros hoy en día y las podemos aplicar a nuestro diario vivir. Aplicación. Si las aceptamos y las aplicamos con un corazón humilde, nuestra vida dará un cambio radical en todas las áreas que estemos sufriendo. Esto no quiere decir que todos nuestros problemas desaparecerán como arte de magia, de ninguna manera. Dios en su infinita misericordia nos fortalece y nos protege, dándonos fuerzas para seguir adelante en este mundo en decadencia. Recordemos que nosotros, los que creemos y seguimos a Jesús, ya no pertenecemos a este mundo, porque por su gracia y misericordia, por su sangre y sacrificio en la cruz, fuimos comprados. Ahora somos sus hijos y ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía ya no es de este mundo. Que Dios te bendiga y gracias por escucharnos. Nos despedimos con esta oración. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz.